después de un viaje relámpago a Macharabiaya para conocer la cuna de los Gálvez por algunos de los conferenciantes y para refrescar la memoria a otros que ya lo conocían y los recuerdos que tenían del pueblo, pues vamos a iniciar la segunda jornada de este simposio. Y lo vamos a hacer con una voz insular que procede de nuestras queridas Islas Canarias, en concreto de Santa Cruz de Tenerife. Carlos Colgan nos va a hablar sobre la poderosa influencia de la familia Gálvez en las Islas Canarias. Carlos cursó sus estudios en el Colegio La Salle San Ildefonso y en el Instituto Teobaldo Power de la capital, y luego culminó la carrera de Ingeniero Industrial en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su trayectoria profesional se viene desarrollando en el campo de la ingeniería. Ha trabajado en destacados despachos profesionales de proyectos, en empresas cementeras y de construcción y en empresas de maquinaria industrial para el sector hotelero. Tras un periodo de varios años en Chile, trabajando en el campo de la consultoría de gestión, regresa a Tenerife y en el año 2003 establece su propia firma de ingeniería dedicada al diseño y ejecución de proyectos industriales. Alternando con su profesión de ingeniero, desde 2005 ejerce como investigador en diversos fondos documentales de Tenerife, fruto del cual surgen varios trabajos de investigación histórica centrados en el comercio de las Islas Canarias en el siglo XVIII. Como resultado de estas investigaciones se han publicado algunos libros y numerosos artículos de prensa. Entre los libros destacamos Los Colgan de Irlanda y Tenerife, un corsario al servicio de Benjamin Franklin, Ataque naval en las Islas Canarias, Bernardo Colgan y los 55 días en Pekín, Tenerife Wine, historias del comercio de vinos en el siglo XVIII. Carlos, tuya es la palabra. Listo. Bueno, me siento como en casa. Perdón un segundo, Carlos, pero a la vez querías que él lo hiciera... No, era por si después me levantaba. Pero bueno, de momento me quedo quieto por aquí, pero si me empiezo a mover, me levanto. Es que me gusta hablar de pie, ¿no? Sentado me resulta como muy rígido, ¿no? Digo que me siento como en casa porque la verdad que vengo aquí, estoy entre amigos y la tarde de ayer fue magnífica, esta mañana increíble. Y como siempre, darles las gracias a la Asociación Cultural Bernardo Gálvez, mis amigos de Málaga, por supuesto a la Fundación Unicaja y a la Diputación por dejarme participar en este tipo de eventos de los que vengo disfrutando, ¿no? La intención de la conferencia... aunque el título hable de la poderosa influencia de la familia Gálvez, yo voy a barrer para las Islas Canarias y lo primero que quiero hacer es situarles que qué pinta aquí un tinerfeño, un chicharrero, hablando de los Gálvez, porque bueno, si bien algunos saben perfectamente cuál es nuestra vinculación, posiblemente a los demás y los que vienen del otro lado del Atlántico no entenderán por qué los Gálvez tienen una vinculación con las Islas Canarias y en particular con un chaval que es ingeniero industrial y está allí, ¿no? El caso es que, efectivamente, la vinculación de los Gálvez con las Islas Canarias procede por algo muy lógico. En el fondo, estas conferencias, entiendo que lo que estamos hablando, o lo que subyace detrás, es de la relación que hay que recuperar entre la historia de los Estados Unidos y la propia historia española, ¿no? Y la única tontería que se me ocurre decir es que en medio de la España peninsular y los Estados Unidos solo existía algo que se llamaba las Islas Canarias. Unas peñas, como nos gustaba autodenominarnos a nosotros mismos, las peñas, unas peñas perdidas en medio del Atlántico, que estaban en lo que se conocían como la ruta de los vientos alisios que comunicaba la península ibérica pues, con las Indias españolas. Con lo cual, Canarias, como último punto de salida del territorio español europeo, pues era normalmente un punto de escala obligatorio. Ya lo fue para Colón, ya lo fue para Magallanes y para todos los grandes viajeros, pero en el siglo XVIII fue verdaderamente una estación de servicio en el Atlántico que daba servicio a todo el mundo, ¿no? Evidentemente, todos los viajes que se organizaban desde Cádiz, desde Sevilla,
prácticamente recalaban principalmente en la isla de Tenerife. La pregunta es ¿por qué Tenerife y no Las Palmas de Gran Canaria? ¿Y por qué no Lanzarote? ¿Y por qué no Fuerteventura? Por situarles, Tenerife es la isla de mayor superficie, es la isla, o era la isla que tenía mayor población, y estamos hablando a finales del siglo XVIII, podía tener 160.000 habitantes, eso es una barbaridad. Ahora mismo la isla acoge casi a 950.000 habitantes, residentes. Si le pones los turistas, somos 1,5 millones en la isla de Tenerife. Pero ya entonces era una isla muy poblada, que tenía muchísima más población que la ciudad de Filadelfia. ¿De acuerdo? Entonces, esa era una isla prácticamente en manos de comerciantes genoveses, ingleses, galeses, portugueses, prácticamente de toda Europa, que iban buscando fortuna en el camino de las Indias. Y Tenerife encima era un puerto habilitado para el comercio, donde se repartían los registros para poder exportar a las Indias. Esa asignación de navíos de registro la tenía Tenerife, con lo cual aquel que quería exportar desde Canarias hacia las Indias tenía que hacerlo primero contratando esos registros en Cádiz, pero finalmente prácticamente todos tenían la obligación de pasar por Santa Cruz de Tenerife, con lo cual prácticamente monopolizamos el comercio de las Indias, más que les pese a mis queridos amigos de Las Palmas, pero es la realidad histórica, ¿no? De hecho, en aquella época las Islas Canarias era una provincia, no dos como es ahora mismo, ¿no? La vinculación Tenerife-Málaga siempre fue muy intensa, Tenerife-Cádiz, Tenerife-Sevilla, y en el caso particular del que les habla, que es de descendientes irlandeses, la vinculación comercial era de puerto a puerto, Puerto Málaga, Puerto Cádiz, Puerto de Sevilla, el río, y Santa Cruz de Tenerife, y era por la vía de los comerciantes británicos asentados, muy activos, hiperactivos diría yo, en esos puertos, ¿no? Entonces la vinculación Tenerife-Málaga después se convirtió en una relación familiar, pero era una ruta bastante transitada y frecuentada. Habían navíos permanentemente en servicio entre Tenerife y Cádiz. Tenerife y Cádiz se hacía en 18 días, 17 días. Era un trayecto muy rápido. Con lo cual, subir a la península era una cosa bastante sencilla, ¿no? Sí, eso sí, el comandante te daba el permiso para poder salir. Con lo cual, no son muy lejanas en el sentido del siglo XVIII. Era una ruta bastante frecuentada y muy conocida. De hecho, las flotas, muchas de ellas, las flotas de la corona, muchas veces recalaban en Santa Cruz de Tenerife. Dentro de las 7 islas me voy a centrar en Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife es capital, era capital, pero comercialmente el puerto más activo era el puerto de la Cruz de ahora, conocido antes como el puerto de la Orotava, o Port of Orotava en terminología anglosajona. Santa Cruz era la sede administrativa, La Laguna también un poco, pero el dinero, el negocio, estaba en el Valle de la Orotava, por su puerto. El Valle de la Orotava es ese círculo, yo nací en el puerto de la Cruz, ahí en el centro del círculo, y ese valle, los que han estado en Tenerife recordarán a las plataneras. Bueno, pues antes no habían plataneras. El norte de Tenerife era un eterno viñedo de punta a punta, dicho por Alexander von Humboldt en el año 1799. Es un paisaje sin fin de viñedos que se pierden en la vista. Y van desde el macizo Anaga, que es la punta de la derecha, que es un parque rural, hasta el macizo de Tena, que es la punta izquierda. La comarca del norte, al estar bañada por los alisios, es una zona muy verde y muy cómoda para los cultivos. La cuestión es, ¿qué tiene que ver eso con los Galves? Pues muy sencillo. En ese norte de Tenerife estaban las mejores haciendas, en manos de grandes terratenientes españoles, casas muy antiguas, que tenían igualmente territorios que podían tenerlos en las Indias como lo tenían en el camino de las Indias, Tenerife. Entonces, las grandes fincas, prácticamente la segunda mejor finca de Tenerife era la hacienda de la Gorborana. Gorborana deriva de un sargento de la conquista, que es el sargento Gorbalán, y es una finca que fue muy conocida, y sigue siéndolo, porque daba los mejores malvasías del Valle de la Orotava. Malvasía es un vino dulce, afrutado, que fue el que se popularizó en Inglaterra en los siglos XVI y en el XVII, que eran los vinos dulces que consumía Shakespeare y todos estos literatos, ¿no? Y que fue la que le dio fama
no tanto al Puerto de la Cruz, sino básicamente fue a Garachico. El caso es que estas haciendas tenían que tener administradores. Y si hacemos ya el viaje en el tiempo, y ya una vez estamos en Tenerife, sin saber muy bien, porque de hecho no lo tenemos bien documentado, aparece en el año 1756 finales, y miro a los que más saben de esto, aparece por allí don Matías de Gálvez. Aparece con su mujer, su segunda mujer, Ana Esaya, y aparece con su hijo Bernardo. Estamos hablando, Bernardo tiene 10 años y llegan a Tenerife. Vienen a tomar posesión de la administración de la finca. No está muy claro cómo o quién le dio esas atribuciones, pero desde luego llega a Tenerife y en Tenerife su trayectoria es fulgurante. Pero al mismo tiempo que llega para hacerse con la administración de una gran finca codiciada, fincas codiciadas, porque el que administra es el que maneja el dinero. Y el que maneja el dinero, porque es una de las mejores fincas de vinos, pues estamos hablando de que el patrimonio que se pone en manos de don Matías de Gálvez es bastante elevado. Y muy cerca del puerto de exportación de vinos. Es decir, todo lo que se produce en la Borborana sale por el muelle del puerto de La Orotava. Bien. Pues el caso es que el matrimonio con su joven hijo llegan a la hacienda y evidentemente entran por Santa Cruz de Tenerife, que era lo habitual en aquellos casos, porque vendrían en los correos, en los barcos que hacían la ruta con Cádiz. Seguramente habría hecho un viaje Málaga-Cádiz, Cádiz-Tenerife, que es la ruta o la escala habitual en aquella época. Y en Tenerife, pues desde Santa Cruz se desplaza a la zona norte y entra en Tenerife en el año 56. Haciendo un inciso, la vida de don Matías de Gálvez es bastante, de momento está bastante poco trabajada, pero poco a poco se va desarrollando. Hay una primera época que es hasta el año 56, desde su nacimiento, que son sus primeros 39, 40 años, de la cual yo desconozco todo. Yo no sé, poco a poco se van sacando algunas trazas, pero sí que es verdad que la dejo en gris, aposta, porque realmente ese periodo lo obvio porque vamos a arrancar en el 56. La vida tinerfeña es del 56 al 78 y del 78 al 84 es una sucesión de hechos uno detrás de otros muy relevantes que son los que le dieron la fama y la fama, ¿no? Y el reconocimiento, ¿no? Que es su trayectoria en América. Me voy a centrar más en la parte intermedia, que es la estancia en Tenerife, porque Tenerife aporta, gracias a los archivos de la isla, la faceta humana y la construcción, digamos, de una persona. Antes comentaba con un compañero que a mí los hechos militares me apasionan, me gustan, en eso soy bastante belicoso, pero cuando te acercas a las cartas personales, acabas hablando con don Matías. Y yo le trato a usted, don Matías. ¿Por qué? Porque en la relación con sus amigos, con sus familiares, en sus consejos, en sus manejos, en sus situaciones más personales, es cuando realmente le coges cariño al personaje. Y yo la verdad que a don Matías se lo cojo, ¿no? E indirectamente al hijo. Pero la relación, o lo que voy un poco a desarrollar es el aspecto de este periodo canario, ¿no? Porque el resto del periodo, que sí que lo comentaré, es verdaderamente interesante, pero gracias a ese periodo que está marcado en amarillo, las Islas Canarias se beneficiaron de los Gálvez y de su poderosa influencia, que sí fue, evidentemente intensa, y que, volvemos a decir lo mismo, por trazas sabemos lo que llegaron a ser, pero en el fondo no está bien documentada, ¿no? Eso es el Valle de la Orotava, en una foto del año 1954. En el lado izquierdo está el muelle, que realmente no es muelle, es una pequeña escollera, no se imaginen un muelle al uso, porque en esa época no había. De hecho, Santa Cruz lo único que tenía era una pequeña escollera. Y al fondo está la residencia de nuestra familia. Y ahora explico qué pintamos nosotros en este asunto, ¿no? Don Matías viene a vivir a esta casa. Yo creo que ahora está mucho mejor de cómo él se la encontró cuando llegó a Tenerife. Ese caserío en medio de una finca agrícola, es un caserío bastante grande, sigue en pie, sigue en el mismo sitio, es propiedad del Ayuntamiento del Realejo, y esa hacienda tenía en el centro una gran edificación, tenía su ermita, y es donde él pasó a residir.
desde este año 1756. Toma posesión y se traslada a vivir directamente ahí. Estamos dentro del Valle de la Orotava, él está en una zona un poquito más alta, en zonas agrícolas, y pone en funcionamiento una hacienda. Poner en funcionamiento una hacienda de vinos es una cosa bastante compleja y complicada porque requiere un trabajo y sobre todo un conocimiento previo. Nadie va a Tenerife a coger una de las mejores haciendas sin saber. Con lo cual, don Matías era un experto conocedor de los asuntos agrícolas y se nota cuando habla de vinos. Con lo cual, ya estamos viendo un perfil muy marcado, pero cuando él llega a Tenerife también es cadete y es militar. Él tiene, de momento, dos caras, porque tiene muchísimas. Y viene como cadete y se incorpora en el regimiento de milicias del Realejo. Con lo cual, se presenta en Tenerife, se hace cargo de una gran hacienda, todo el mundo sabe quién es. Y lo sorprendente es que esa finca, que ese paisaje ahora mismo son plátanos, bueno, ahora ya no hay tanto, pero en aquella época eran viñedos. ¿De acuerdo? Al fondo está la hacienda de la Gorborana. No sé si se ve. ¿Se ve la flecha del cursor mío? Vale, bien. Esta es la hacienda de la Gorborana y detrás, cayendo la loma, caes directamente en el casco del puerto de la Cruz. Ese valle, hasta el año 54, era verde, verde, verde. Con lo cual, en el final del 18 era más verde aún. Entonces, habían zonas de cultivo y prácticamente en todas las periferias de las fincas, habían frutales, había tabaco, había... Como era una vida muy autárquica, pues básicamente todo lo que se necesitaba para el consumo. Tenerife era una isla agrícola, como toda España en aquel siglo XVIII, pero Tenerife dependía, cuando llegó don Matías de Gálvez, dependía del vino. Era nuestra tabla de salvación y el producto de exportación de las Islas Canarias. De hecho, él llega con el comienzo de la guerra de los 6 años, y cosa que muchas veces no vinculamos los viajes de las personas digamos, al momento político, pero de alguna manera yo creo que de alguna forma se reforzaban ciertas estructuras militares, como se veía en muchos eventos posteriores. Bueno, el caso es que llega a Tenerife, se hace con la hacienda en el año 56-57, pero es que en el año 60 es nombrado administrador de la Real Casa de la Aduana del Puerto de la Cruz. Más codiciado aún ese puesto. Es el que recauda los impuestos de la exportación de los vinos de Tenerife. Cuando te pones en esa posición, automáticamente estás obligado a hablar sí o sí con los comerciantes, que son los dueños del dinero. Y él ahí traba amistad con mi primer antepasado, que es Juan Cologan, de su misma edad y su condición. Don Bernardo era un irlandés asentado en Tenerife, que vivía en línea recta de la Gorborana, vivía a 8 kilómetros. Tenía una casa, la casa de negocios en el puerto, pero tenía una casa de campo, entre comillas, de campo, en la zona de la finca donde se cultivaba, porque también teníamos parcelas de vinos, evidentemente. El caso es que la primera relación con él, las cartas del año 70, ya son entre don Juan y don Matías. Son dos señores maduros de 40, 45 años, en plenitud vital, que empiezan ya a hablar de comercio. Cuando don Matías se convierte en el administrador de la Casa de la Aduana, todos los impuestos de exportación, toda pipa de vino que salía por el muelle del puerto de la Orotava, dejaba un impuesto. Y ese impuesto lo recaudaba don Matías. Y don Matías hacía con él pues lo que el gobierno le enviaba: reforzar fortificaciones, reforzar castillos, fortalezas, etcétera, etcétera. Con lo cual, su conexión con los comerciantes era obligatoria por el tema de la Casa de la Aduana, pero es que sus vinos se los vendía a don Juan, que era quien los exportaba después a Europa, a Inglaterra y a los Estados Unidos. Don Juan, junto con dos comerciantes más de vinos, son los, entre comillas, inventores o formuladores de la segunda gran época de los vinos de Tenerife, que son los vinos vidueños. Los vinos blancos, o conocidos en Estados Unidos como los Tenerife Wine. Es un vino que se desarrolló y se formuló para robarle el mercado a los Madeira. Madeira, encima de Tenerife, a escasas 600 millas náuticas, pero una isla muy pequeña, muy agrícola, con una capacidad de exportación muy fuerte, pero Tenerife quintuplicaba la producción de Madeira. ¿Quién manejaba Madeira? Los ingleses. ¿Quiénes ponían los vinos en los Estados Unidos? Los ingleses, los británicos, pero mayoritariamente los ingleses y algunos irlandeses. Esos vinos de tan cortita producción se volvieron muy caros en los Estados Unidos.
se pagaba una locura por un Madeira en Filadelfia, en Boston, en Nueva York. Entonces Tenerife, ansiando esos mercados, desarrolla un vino que se le parecía. De alguna forma hicieron como Amancio Ortega con Sara. O sea, vamos a sacar lo mismo, pero a la 10ª parte del precio, efectivamente. Lograron levantar el comercio vino. La amistad esta con don Juan es bastante peculiar, pero es que don Juan, que venía de Dublín, realmente había pasado previamente por Sevilla y había hecho 2 viajes a Nueva España con la flota en los años 28 y 29. Iba y volvía. Aprendió el español, de hecho lo aprendió más en Nueva España que en Tenerife. De hecho volvió a Tenerife para casarse con la hija de otro irlandés. Con lo cual ya se puede imaginar a estos dos amiguetes hablando de Nueva España y de los contactos que ya tenía don Juan hechos en Campeche, en La Habana, en La Guaira, en todos los puertos del Arco del Caribe. Digo que estoy seguro que se lo contaban porque las relaciones son de matrimonio con niños. Don Bernardo, don Matías y su mujer y su hijo y los hijos de don Juan. Dejando eso a un lado, una de las cosas más bonitas y entrañables es, bueno, habíamos dicho que llegó en el 56, Bernardo tenía 10 años, y la última nota, por no decir la única nota que tenemos de Bernardo firmado, es una escritura que aparece en el año 1762. Bernardo tiene 16 años. Y la escritura da fe de que hay un presbítero que está moribundo y don Matías lo acoge en su casa de la Hacienda La Borborana. Se llama el presbítero de La Matanza, es un municipio del norte de la isla, Antonio Abad, que muere. Y en su testamento le deja a su ahijado Bernardo su fusil y se lo regala. Con lo cual, la foto es muy bonita, a pie de cama. De hecho, firma como testigo del fallecimiento, firma hasta el propio Bernardo, por supuesto don Matías. Conclusiones, pues es muy bonito, es casi cinematográfico. Es el primer contacto con un arma, vamos a imaginarlo así, de Bernardo en Tenerife, y su padrino era un presbítero, era un cura. De alguna forma se deja entrever ahí una cierta relación, una cierta religiosidad, una forma de ser don Matías que es la suya, es un hombre amigo de sus amigos, y si tenía que traerse al señor presbítero a morir en su casa, en su cama, lo hacía. Pero sobre todo, esos 10 años de Bernardo que concluyan con esto, porque prácticamente un mes y medio, 2 meses después, Bernardo ya sale de Tenerife con 16 años. De esos 10 a esos 16 años, que son los 6 años de Bernardo, mi hijo tiene exactamente 16, y yo antes hablaba con mi mujer y decía, la verdad que el carácter se forja en la infancia, pero realmente te haces un hombrecito de los 10 a los 16 años. La amistad que trabó ahí Bernardo de Gálvez, niño, adolescente, la trabó con su amigo, el hijo de su amigo, los hijos de don Juan, particularmente con su amigo Bernardo Cologán. De estos 6 años se deriva y se mantiene una amistad por carta hasta meses antes de la muerte de don Bernardo. Evidentemente no era Saavedra, no era una amistad cuajada, digamos, desde el principio y prolongada con todos los avatares, sino era una amistad de la infancia, ¿no? Esa amistad de la infancia, después se lo mostraré, se mantiene, y en los viajes, en las idas y venidas de don Bernardo, que de hecho fueron 2, sobre todo en las vueltas hacia América, procuraba siempre parar por Tenerife, ¿no? Con lo cual, si dejamos a don Bernardo salir y hacer su vida, pues nos quedamos con don Matías. Esa es la Casa de la Aduana, así mismo está ahora mismo en Tenerife, y así hace 2 años reinauguramos, gracias a todos los que están aquí, un busto de don Matías, que fue una réplica de la escultura que está puesta en Macharavía y en el exterior del panteón familiar. Y se hizo una réplica y se recordó que esa Casa de la Aduana fue regentada y dirigida desde el año 57, perdón, desde el 60 prácticamente al 78, en prácticamente una de las mejores épocas de la Casa de la Aduana, que fue
el final del siglo XVIII de la exportación de vinos. O sea, el éxito económico de Tenerife, o dicho de otra manera, la tabla de salvación de las Islas Canarias era el vino. Era el único producto que se podía exportar y meter en barcos, en pipas. El caso es que don Matías de Gálvez adquiere un peso importantísimo. Aquí están todos los documentos y están todos guardados en Tenerife de año a año, mes a mes, la liquidación de impuestos de pipas de vino y el destino que hacía don Matías de Gálvez de esos impuestos, ¿no? El rol de él ya es de una persona absolutamente respetada en lo agrícola, en lo comercial, en los puestos que desempeñó en la administración. La Casa de la Aduana del Puerto de la Cruz era mucho mejor Casa de la Aduana que la de Santa Cruz. Por Santa Cruz no salían apenas pipas. El dinero se movía por el puerto. Ese murete blanco que ven ahí son muros defensivos que se hizo por orden de don Matías de Gálvez para reforzar las defensas del puerto de la Orotava, del puerto de la Cruz. De él hay ciertos legados, el castillo o el fortín de San Carlos en honor de Carlos III, y una serie de construcciones que refuerzan el papel y su compromiso con el aspecto militar. Era un hombre, en cierta medida, peculiar porque manejaba el mundo agrícola, el mundo del funcionariado y el mundo militar. Tenía un pie en cada uno de ellos y los dominaba perfectamente, lo cual induce a pensar que era un hombre extremadamente inteligente. Extremadamente inteligente. De hecho, él menciona que en su casa tenía un archivo. Antes hablábamos de dónde estarán los archivos de don José de Gálvez, los archivos personales, no las cartas de Estado. Y en una de las cartas, efectivamente, él menciona el archivo, justo el año en que se va, que es en el año 78. La foto de la izquierda, menos el convento, que eso ya desapareció, el fondo es la residencia de la compañía de Juan Cologan e Hijos, donde está a escasos 200 metros de la Casa de la Aduana. Los comerciantes están alrededor de la Casa de la Aduana, las bodegas de vino están alrededor de la Casa de la Aduana y los comerciantes, pues prácticamente pululamos en ese entorno, ¿no? En esa residencia o en esa casa de comercio, don Matías iba y venía constantemente, pero también lo hacía en la casa de campo, un equivalente a la Gorborana, pero un poco más británico, ¿vale? O más irlandés, como lo quieran llamar, que es donde él pasaba muchas jornadas. Y de hecho, el propio Bernardo, cuando volvió a América en el año 84, finales, cuando desembarca en Tenerife, camino otra vez de América, desembarca y se va directamente al Valle de la Orotava. No para, vuelve después a La Laguna a recoger, bueno, a inscribirse como socio de la Real Sociedad, pero realmente su casa, su vida era el Valle de la Orotava. Con lo cual, mi imagen, porque a mí, si no consigo imaginármelo, no soy capaz de escribir estas cosas. Don Bernardo correteaba entre vides y entre viñas, con sus amigos, los comerciantes, los hijos de los comerciantes, con nuestra familia, y era una persona más. Y de hecho siempre fue Bernardito. Además, en las cartas de referencia es mi hijo Bernardito. O sea, son comentarios muy, muy cariñosos. Estos son los amigos de Bernardo. El del medio es su gran amigo, Bernardo Cologan, y el de la izquierda y la derecha son el hermano mayor, Tomás, el jefe de la compañía, un hombre duro, serio, correoso, un poquito amigo de los británicos, y el de la derecha, Juan. Tomás y Bernardo constituyen la compañía familiar que heredan de su padre, que es don Juan, que muere en el 71. Don Matías, de alguna forma, tutela a los hijos de su amigo. Y con ellos prosigue hasta que se va en el año 78. Juan desaparece, iba a ser también presbítero, pero acaba en Londres y ya les contaré un poco por qué. Pero bueno, el caso es que la amistad de Bernardo es con el que está en el centro. De hecho, es curioso porque en nuestra familia hay Bernardos en todas las generaciones. Es como un nombre muy, muy, muy repetitivo, con lo cual, cuando dicen Bernardo Gálvez, me suena como muy familiar, ¿no? Pero bueno, el caso es que el archivo nuestro, ¿qué es lo que atesora? Atesora la relación personal entre don Matías de Gálvez, menos de don Bernardo, con nuestra familia, por los asuntos más diversos, asuntos de vinos, de bodegas, por asuntos de aduanas, por asuntos de impuestos, por asuntos de favores y de ayudas. ¿De acuerdo?
Cuando llega el año 2000, y nos vamos acercando al final bueno, cuando entramos ya prácticamente en el año 1775, los hechos ya se precipitan. Don Matías desaparece de Tenerife. Yo antes les decía que saltar a la península no era una cosa muy complicada, era relativamente sencillo. El caso es que, yendo don Bernardo a Argel, don Matías pasa a la península y vuelve con otro nuevo rol o con otro nuevo cargo. Además, llega como subinspector de milicias de Canarias y como gobernador del castillo de Paso Alto. De hecho, vuelve con tantas atribuciones que se vuelve ya temible en Tenerife. Y su mayor enemigo era el comandante general de las Islas Canarias, que era el marqués de Tavaloso. Creo que hay algún retrato de él por ahí. De alguna forma, la sombra de los Gálvez se empezaba a proyectar. De momento, don José Gálvez no era ministro de Indias, está a punto de serlo, pero seguramente en las conversaciones que debió tener don Matías en esa estancia en la península tan sigilosa, y te miro a ti, Manuel Olmedo, porque realmente el saber dónde estuvo, qué visitó, sí, sabemos que entra por Cádiz, sabemos que unos irlandeses de allí nos dicen que acaba de entrar, que llegó en el barco, o sea, hay trazas para seguir la pista, para saber exactamente qué hacía don Matías allí. Bueno, el caso es que efectivamente vuelve nuevamente a Tenerife y vuelve ya como con esas atribuciones de subinspector de milicias. Seguramente él ya sabía que iba a tener un encargo bastante de mayor envergadura. Y cuando retorna a Tenerife, y ya entramos en el año 1776, y se declara la independencia de los Estados Unidos, que no la guerra real, efectivamente ya nos encontramos a don José de Gálvez como ministro de Indias, a don Matías, a su hermano mayor, y digo su hermano mayor con mucha mala intención. Su hermano mayor es el hermano mayor, y en las familias el hermano mayor tiene mucha más ascendencia sobre los demás y se le respeta. Se equivoca o no, yo soy el segundo, por eso lo digo. Mi hermano Gaspar, si dice A, yo digo A y ya está, no lo discuto. Entonces, somos 4 hermanos, de hecho es así, ¿no? Yo soy más revoltoso, eso sí, pero mi hermano mayor es más serio y cuando se pone serio, habla del hermano mayor. Pues yo quiero pensar que en aquella época don Matías era el hermano mayor. Y por mucho que el segundo fuese el ministro de Indias, tú te callas y haces lo que yo te digo. Lo banalizo de esa manera porque en las relaciones personales, al final, los cargos y los puestos eso no mandan. Al final somos hermanos y nos hablamos de la forma que hay que hablarse, ¿no? El caso es que cuando don Matías retorna a Tenerife, y retorna, creo que es en este viaje donde se hace traer también unas cepas de vinos, donde moderniza el sistema de cultivo de Tenerife, importantísimo. O sea, la primera industria de la isla y de las Islas Canarias es la vid. El sistema de cultivos lo cambia don Matías de Gálvez. Entonces estamos hablando de que el impacto y su influencia en la isla es muy, muy fuerte, ¿no? Sobre todo y económicamente, ¿no? El caso es que en el año 76 confluye todo, es el año del desastre, entre comillas, ¿no? Entre que don José de Gálvez ya lo tenemos en el gran puesto de ministro, Bernardo ya es gobernador interino, y ya don Matías escala socialmente ya a unos niveles muy altos. En ese año funda don Matías, junto con otros socios tinerfeños, comerciantes, gente de mucho dinero y de mucha cultura, pues la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Ahí aparece don Matías. No se invitaba a cualquiera. Con lo cual, en el año 76, don Matías en Tenerife es una persona absolutamente relevante. Pero él ya sabe que la cosa va a cambiar y que él pronto va a tener que abandonar Tenerife. De hecho, en el año 77 recibe de Aranjuez, bueno, recibe de la corte, como decíamos en Tenerife, no decíamos Madrid, de la corte, las órdenes para iniciar las primeras reclutas. Y las primeras órdenes llegan a don Matías. Y a don Matías le piden que saque de Tenerife a gente. Eso es un marrón, dicho en plata. Eso es un marrón y el primer enemigo que se le puso delante fue el marqués de Tavaloso, el comandante general. Para él fue un papelón muy malo porque, uno, tenía que sacar a gente joven. Y si sacas a gente joven, te sacas a la mano de obra que recoge las cosechas, que trabaja en los puertos, que alimenta a la familia y que sostiene a la isla. Con lo cual, imagínate la saliva que tuvo que tragar para poder decir, oye, lo siento, pero la corte pide esto, van a cargo de mi hijo y me lo ordena mi hermano.
Y entonces, efectivamente, de él son las primeras órdenes de reclutamiento para los batallones de la Luisiana, de Tenerife, por supuesto, y de Málaga. ¿De dónde tira uno? De sus amigos, de su sitio. No los va a pedir a San Sebastián, los pide a Tenerife y a Málaga. Con lo cual, debió ser un año muy complicado. De hecho, se empiezan a juntar muchas situaciones y, claro, don Matías tiene 60 años. 60 años en el siglo XVIII no son los nuestros. Entonces, para él, que ya intuía por dónde iban los tiros y qué es lo que le iba a caer, pues debió ser bastante complicado. El caso es que ahí se empiezan a juntar muchas cosas y él tiene que empezar a deshacerse y pasar el testigo de las haciendas. La hacienda de la Gorborana es una maquinaria que mueve mucho dinero, que tiene bodegas, que tiene stocks, que tiene inventarios, que tiene libros, que tiene archivos, que tiene una serie de material y que él tiene que empezar a cortar amarras, pero en esos momentos suceden una serie de acontecimientos y en particular fallece un irlandés que se llama Thomas Lynch, que deja una fortuna increíble y la fortuna se la deja a Thomas Colon, el hermano mayor. Se generó un pleito que se resolvió en el año 84. Digo esto y no digo más. El caso es que se inicia un pleito y la familia contrincante que quería aspirar a esa herencia, que eran los White, irlandeses también, eran los blancos, nos meten en una causa judicial terrible en Madrid. ¿A quién recurrimos el primero? Don Matías. Don Matías, ayúdanos. Y don Matías dice, bien, te voy a recomendar a nuestro abogado, Fermín Sánchez de Muniain, el abogado de los asuntos personales de don Matías y posiblemente don José, un hombre en la sombra que se movía en la corte, que era el que resolvía los asuntos. Bueno, hay una carta explícita donde dices te vas a poner en manos del abogado Fermín Sánchez Muniain, que va a ser quien te lleve tus apelaciones en la corte. Y ahí queda la cosa. En ese año 77 empezamos a sufrir, todavía no estamos en guerra, pero los americanos ya empiezan a pulular por las aguas canarias y empezamos a sufrir ataques corsarios. Empezamos a coger ya un poco de miedo porque evidentemente a las Islas Canarias, salvo ataques frontales y directos, que tuvimos muy pocos, 3 británicos, uno detrás de otro, pero bueno, realmente lo que nos dañaba era el ataque corsario. Corsarios españoles, corsarios franceses, corsarios americanos, corsarios ingleses, patentes de corso. El caso es que Tenerife ya empieza a sufrir y eso pues amedrenta mucho las llegadas y la subsistencia de la isla, ¿no? El caso es que, bueno, ya en el año 77 se empiezan a llenar barcos para empezar a enviar navíos hacia América para los batallones de la Luisiana y sale el Santísimo Sacramento, tantos reclutas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto creó una sangría muy, muy fuerte en Tenerife, ¿eh? Este es el opositor del amigo don Matías. Le tenía pánico a los Galvez, dicho de una forma sencilla. O sea, el poder que tenían los Galvez en el 77 ya era considerable y prácticamente si había que oponerse a ellos era este señor, ¿no? Bueno, Los Altos, tiene una vida bastante peculiar y como todos los comandantes era una persona con la que se podían resolver los asuntos de una manera muy sencilla, con dinero. Era así y siguió siendo así durante muchos años con todos ellos. El caso es que don Matías, que se estaba despidiendo, se va en el 78, el año 77 se dedica a resolver asuntos, ¿no? Pero una de las cosas que nos resolvió y nos dejó un regalito a todos los tinerfeños y a todos los canarios fue incluirnos en el reglamento de liberación del comercio del año 78. Explícitamente se lo dice en cartas a su amigo Tomasico, el hijo de su... así nos llamaba, ¿no? Tomasico. Tomasico, no te preocupes, ya está hablado con mi hermano. Con la excepción del libre comercio a Buenos Aires y a todo el Perú, vienen incluidas nuestras islas. En una cédula que se me manda para que se vea que se tuvo presente mi súplica. Don Matías trabajándose a su hermano para decirle, no me deje fuera las Islas Canarias. Eso es una constante hasta el fallecimiento de don José. Incluso tras la muerte de don Matías y la muerte de don Bernardo, no solamente fue directamente con don José, directa e indirectamente, sino con el tercer hermano, perdona, con Miguel. O sea, la conversación era con todos los hermanos. Entonces, este tipo de cartas es esa influencia
que un cronista de la época, me parece que era Lope Antonio de la Guerra o José Agustín Álvarez Rixo, cronistas de la isla de Tenerife, que el día que vio subirse a don Matías en el barco yéndose, dice: ay, madre mía, no saben las Islas Canarias que se está yendo nuestro principal valedor. O sea, teníamos acceso a la corte, porque don Matías estaba en Tenerife, teníamos acceso al ministro de Indias. Es que nosotros éramos una pequeña parte de las Indias. Éramos las islas en el camino de las Indias. De alguna manera se nos trataba con la misma distancia. Y ese era nuestro anhelo y nuestro reclamo, ¿no? Entonces, que se nos fuera don Matías para nosotros fue un palo terrible. Y lo denota la calidez de las cartas, ¿no? Esta carta, que es muy tierna, es muy bonita, y le dejo ahí en rojo, dice: dejo a vuestra merced, la escribe don Matías a Tomasico, ¿no? A don Tomás. Dejo a vuestra merced recomendado a mis hermanos y al rey su casa con motivo de la fábrica de sedas. Inciso: la primera industria de las Islas Canarias, industria en el sentido fabril, fue una fábrica de sedas hecha con maestros sederos venidos de Málaga, que fueron a Tenerife a formar a los peones y a la gente que se tenía que adiestrar en el arte de la seda. Esa compañía fue armada por Bernardo Cologan, el amigo de Bernardo Gálvez, en connivencia con Matías de Gálvez y todo el aparellaje que hicieron traer desde Málaga para que nosotros tuviésemos nuestra primera industria. Y se despide diciendo: yo no puedo decir más que adiós a mi amada casa de Cologan e hijos, disculpen con todo, pero me voy. Ese año la recluta prosigue, sigue saliendo gente. Pero ese año los tambores de guerra empiezan a sonar. De hecho, ya en las cartas de los comerciantes, que saben mucho más que los ministros de Estado, los comerciantes ya sabían que el enfrentamiento se estaba fraguando con Inglaterra. De hecho, los comentarios del año 78, y España no declara la guerra, corrijan si me equivoco, hasta octubre del 79, es que nos vamos a enfrentar a Inglaterra, y que no se había hecho antes porque no había vuelto la flota. Esto es un comentario absurdamente interesante. Antonio de Ulloa dirigía la última flota que volvió en el año 78. La flota pasó por Tenerife. Hasta que no pasó por Tenerife y llegó a Cádiz sana y salva, no se iba a declarar la guerra a Inglaterra. Había demasiado dinero ahí dentro, posiblemente con el que se iban a pagar los suministros que años después partieron hacia los Estados Unidos. Pero qué bonito es ver a la gente de Tenerife diciéndole: no, aquí no va a haber guerra hasta que no pase por aquí la flota. ¿Qué significaba la flota para Tenerife? Dinero, comisiones. Con la flota venían, por supuesto, oro, plata, lo que viniera. Pero venían gente, y venían emigrantes retornados, venía gente que se recogía en La Habana, venían muchísimos canarios, que nos contaban todo, con pelos y señales. El tráfico Tenerife-La Guaira, Tenerife-Caracas, Tenerife-Campeche, Tenerife-Cuba era sostenido y constante. El puerto de Santa Cruz de Tenerife era un hervidero de bergantines, de goletas y de pequeños navíos que hacían la ruta a las Indias. Pero sobre todo, esos eran navíos de registro, con nombre y apellidos y con matrícula, pero luego venían todos los navíos británicos que hacían el comercio con las 13 colonias. Todos pasaban por Tenerife haciendo el comercio, lamentablemente el comercio triangular. Muchos pasaban por Tenerife, se iban a las costas de Guinea, cogían vinos en Tenerife, los llevaban a Guinea, intercambiaban vinos, sacaban esclavos, iban a Jamaica, los dejaban y volvían. Tenerife formaba parte del comercio de esclavos, de una forma muy intensa, lo que pasa que muy escondida. El caso es que el año 78, efectivamente, pasó por el verano allí la flota y los americanos volvieron otra vez. Y volvieron a atacar y a hacer daño a Inglaterra en su comercio. Las órdenes que tenía Franklin, que estaba todavía saliendo desde Estados Unidos hacia Francia, es: vale, te vas con órdenes de hacer daño en la retaguardia a los británicos. Digo esto porque todo tiene que ver con todo, está todo mezclado en un archivo. Tú no puedes separar a don Matías de Gálvez de la realidad que está viviendo. El caso es que los navíos británicos que salían del puerto de Londres rumbo a las Islas Canarias eran muchísimos, pero muchísimos era solamente con nuestra compañía. No me quiero imaginar lo que habría en los demás archivos. El caso es que, como ya estaba Francia en guerra con Inglaterra, y las 13 colonias, por supuesto, el comercio había que hacerlo con neutrales. Los neutrales son cruciales.
este caso salió un barco consignado por la compañía de estos chicos, de los amigos de Bernardo, la compañía de Juan Cologan, y contratan un navío sueco que se llamaba Enrica Sofía, que hacía la ruta desde Londres a Tenerife. Y venía con fardos de ropa blanca, no traía nada, no traía herramientas, que era bastante habitual, no traía aros y para hacer flejes, para hacer pipas de vino. Traía telas, porque aquí después las monjas de los muchísimos conventos cogían esa tela y con esa tela se fabricaban vestidos, camisones, batas, lo que fuera. Bien. Ese navío, consignado a comerciantes tinerfeños con carga tinerfeña, propiedad de tinerfeños, fue asaltado por corsarios americanos. Esos corsarios llevaron el barco a Filadelfia y nos pusieron en contacto con nuevos amigos en Filadelfia. No hay nada, como suele decir el dicho, no hay mal que por bien no venga. El caso es que ahí se inician unas relaciones absolutamente cruciales para Canarias, que son los comerciantes de Filadelfia de la época moderna, de la época bélica. El caso es que don Matías de Gálvez permanecía ya ya estaba en rumbo a América, y en el año 79 ¿manteníamos conversaciones con él? Pues claro que manteníamos conversaciones con él. Todo navío que salía para el Caribe iba con fajos de cartas, y muchas cartas pues iban a Guatemala, iban a Honduras, iban entregadas incluso muchas veces en barcos pues como estos navíos neutrales que llevaban vinos al Caribe, que se cargaban en Tenerife, que los teníamos contratados con la Royal Navy, porque es que, claro, vamos a ver, la amistad es una cosa y los negocios es otra. En el año 79, metidos ya en guerra, don Matías ya está en Centroamérica, y nosotros nos vemos que se nos viene una guerra encima y que nos vamos a arruinar. Nosotros, los canarios, completamente, que dependemos de nuestros puertos y de los barcos que entran y salen. Sin eso no hay vida en Canarias. El caso es que esos navíos que iban para allá, esos navíos neutrales, van con cartas y muchas de ellas yo las detecto porque van para nuestro amigo en la Honduras, nuestro amigo en Nicaragua, suelen ser cartas a don Matías. El caso es que en el año 79, a finales de año, efectivamente se declara la guerra, y eso fue en octubre, si no recuerdo mal, la declaración de guerra de España a los británicos en octubre. En noviembre, la compañía de Juan Cologan Hijo cierra un negocio secreto con la Royal Navy. ¿Para qué? Para suministrar vinos a la Royal Navy en el Caribe. Imagínense la situación de nosotros, amigos de don Matías, sabiendo que mantenemos una relación de amistad y al mismo tiempo estamos recibiendo navíos neutrales cargando vinos fletados para Barbados, Jamaica, las bases navales y los hospitales de campaña de los británicos. Cuando esos navíos venían a Tenerife, todo el mundo sabía perfectamente de dónde venían y a dónde iban, por muy neutrales que fuesen. Porque de hecho no se iban con la mercancía de vino si el comandante no firmaba. Y el comandante siempre firmaba. El comandante sabía perfectamente lo que estaba. Bueno, el año 79, efectivamente, las Islas Canarias ya están involucradas en la guerra y suceden muchísimas, por supuesto, ataques corsarios, muchísimas pérdidas de navíos que no llegan, y al final el caso es que nosotros prácticamente pasamos a un comercio que se llamaba en Canarias el modo oculto. El modo oculto es, ¿vale? Aquí no van a poder entrar navíos ingleses porque es imposible que entren, estamos en guerra con ellos. Entonces pasamos a usar los navíos neutrales que antes mencionaba, holandeses, daneses, rusos. Todas esas flotas del norte de Europa trabajaban al servicio no de los canarios, de los ingleses, de los americanos y de los franceses. El comercio jamás se paraba. El comercio, los franceses, por ejemplo, manejaban prácticamente todo su comercio desde los puertos sobre todo del puerto del Orient, pero el comercio jamás se interrumpía, sino simplemente se pasaba a navíos de bandera neutral. Avanza la guerra y en el año 80 tenemos a otros ataques corsarios, uno muy famoso que es el Golden Rose, que nos pone en contacto con Juan de Miralles, uno de nuestros valedores, muy conocido, efectivamente. Lo que me sorprende de esas cartas es que hablan con él como si llevaran hablando un decenio. Evidentemente no están todas las cartas en el archivo, pero cuando te escribe Juan de Miralles y dice, mira, acaba de entrar un barco tuyo aquí. ¿Cómo? Digo, sí, estoy en Filadelfia y acaba de entrar un navío y veo en los papeles que es de ustedes. Te voy a poner en contacto con un amigo. Y lo pone en contacto con Robert Morris, el financiero de la independencia de los Estados Unidos, que llevaba 35 años comerciando con Tenerife, sacando vinos de Tenerife.
Es más, el viaje que traslada a Benjamin Franklin desde Estados Unidos a Francia es un navío que se llamaba, lo voy a decir en español, Reprisal, capitán Lambert Wickes, uno de los mejores corsarios que tuvo Estados Unidos en la Guerra de Independencia. Lambert Wickes era un asiduo del puerto de la Cruz, en Tenerife, porque manejaba dos barcos, manejaba dos barcos, y nosotros lo conocíamos porque se llevaba nuestros vinos en las últimas décadas. Nos pasaba con él, nos pasó con muchos más. Es decir, los navíos del comercio de Robert Morris, padre fundador de los Estados Unidos, financiero de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, fueron puestos al servicio de la causa americana, pero es que antes eran navíos que importaban de Europa muchísimas cosas, fundamentalmente de Canarias, vino. El otro día me escribió un investigador finlandés de 30 años que hizo una biografía, finlandés, de Robert Morris, y hablaba de Madeira y tal y cual. Cogí y le dije, bueno, te voy a lanzar un misil directamente, ¿no? Cogí y le envié una carta de Robert Morris 20 años atrás, hablando con Tenerife de vinos, pero con una fluidez y con una familiaridad, y compartiendo navíos en propiedad con la familia Franchi y otra familia de Tenerife en negocios conjuntos. ¿A qué me lleva esto? Nuestra relación con Estados Unidos es antiquísima y se remonta seguramente al siglo XVII con Boston, con los puertos del norte, los primeros, ¿no? Y va bajando en la medida que las 13 colonias se van desplazando, o digamos el poder quizás más hacia Filadelfia. El caso es que nos pone en contacto con este señor Morris, a la familia, y Morris jamás nos dijo que llevaba 20, 30 años hablando con una familia de Orotava que se llama Franchi, que sabemos perfectamente quiénes son, porque después nos casamos entre nosotros y el archivo acabó siendo el mismo sitio. Pero ellos no compartían esa información. El sigilo, el celo, el manejo de la información en los dos lados del Atlántico era terrible. Pero los comerciantes eso lo manejaban muy bien y lo cuentan muy bien en las cartas. Hay cosas que no se quedan en los copiadores para que no te las pillen y eso se detecta muy bien. Pero ciertamente el conocimiento de los Estados Unidos y de los comerciantes de los Estados Unidos en Tenerife era bastante avanzado, ¿no? Ya metidos en guerra no voy a hablar ni del ataque de Nelson, que para Tenerife es como una cosa y la batalla que enfrentó a Nelson con Don Matías. Pero sí que es verdad que ya avanzada la guerra, y me salto al 81, es muy bonito ver en las cartas de Tenerife cómo nos enteramos por navíos que vienen de La Habana, o de, no sé, Habana no, mentira, de La Guaira, que Don Bernardo había vencido en la batalla de Pensacola. Posiblemente antes que ese barco traería correos, pero Tenerife, las Islas Canarias, normalmente antes que Cádiz se enteraban de muchísimas noticias. Y es bonito que vienen en las cartas, vienen como quien te cuenta una historia. Me acaban de informar de que se ha ganado la batalla de Pensacola, una victoria triunfal. ¿Por qué había tanto navío que viniera para acá? Porque desde Venezuela a Tenerife y terminando en Cádiz entraba cacao y tabaco, de Venezuela sobre todo cacao, en cantidades ingentes. Los navíos del cacao traían ese producto, pasaba en Tenerife, se descargaba lo que se podía en Tenerife y lo que no seguía hacia Cádiz. Ese correo, ese carteo, cogía prácticamente todo el arco del Caribe, con lo cual nos permitía saber perfectamente qué estaba haciendo uno y otro, con lo cual nos mantenían informados de Don Matías, ¿no? En estos años, evidentemente, el carteo con Matías se pierde, ¿no? El 82 lo voy a dejar, pero efectivamente cuando ya saltamos al año 83, donde Don Matías se convierte en virrey, ahí sí que efectivamente Tenerife ya se pone en contacto con ellos y les felicitamos por carta y él nos devuelve las cartas agradeciendo el gesto de, claro, nuestro amigo se ha convertido en virrey. O sea, vamos a ver, es que para un chicharrero que vive ahí en Tenerife, que uno de sus mejores amigos y su valedor se convierta en virrey de la Nueva España, pues casi diría que es más interesante que ser ministro de India. El caso es que ahí se vuelve a retomar y las cartas con Don Bernardo pues vuelven a aparecer en el archivo. Caso que en el año 83 es un año peculiar porque cuando Don Bernardo retorna a España a finales de año, casualmente, bueno, no es casualmente, al mismo tiempo que Don Bernardo está volviendo, que yo creo que no se escala en Tenerife, yo no lo he detectado, Don Tomás coge un barco y se va para Madrid. Bien. Tomás Cologan, su amigo, bueno, el hermano de su amigo, pero el que maneja los negocios, se va para Madrid. En Madrid,
termina en el año 83. Son viajes donde cuando Tomás Cologan viaja a Madrid se queda allí un año o se queda 2 años haciendo negocio, haciendo sus asuntos. Bueno, el caso es que el pleito de aquel irlandés anterior seguía coleando. Y ya que venía Bernardo y don José estaba allí, fue allí a arreglar el pleito. El pleito fue arreglado por don José de Gálvez y don Matías de Gálvez en el año 84. Pero es que en ese año 84, para los tinerfeños y nuestra pequeña aportación a los Gálvez, es que vuelvo a reunir a un grupo de amigos. Porque las cartas, cuando los Gálvez hablan de sus amigos de Tenerife, ¿no? Sus amigos de la infancia, que no eran los miembros de la familia Cologan, no, eran muchos más. Había un presbítero que era José de Vira y Clavijo, que escribió la gran historia de Canarias, es el mayor erudito, es el mayor historiador de Canarias, pero un hombre de su tiempo, era un hombre ilustrado, y estaba haciendo un viaje hacia Europa, y en el año 84 estaba en Madrid. Pero también confluía otra persona del Valle de Orotava, que era Agustín de Betancourt. Agustín de Betancourt era un niñito, jovencito, pues como los Gálvez, avispado, al cual conoció don Matías en Tenerife, y que en el año 78 se envió a Madrid al cargo para ser tutelado por los Gálvez, particularmente por don José de Gálvez. Estuvo aprendiendo las artes de pintar a través del Salvador Maella, y ahí es donde Olmedo detectó la conexión Maella-Gálvez, que al final nos induce a pensar que efectivamente la autoría del cuadro es de Maella. El caso es que este chaval era un genio de su tiempo. Acabó en la corte de los Zares y recibió el encargo de Carlos III de construir el Real Gabinete de Máquinas, que en aquel tiempo era la última tecnología de su tiempo. La última tecnología de su tiempo se manejaba entre París y Londres. En París estaba en un periodo de ebullición intelectual y estaban los mejores genios, los grandes, aparte de Voltaire y todo, en la parte más humanística, pero sí que estaban los grandes desarrollos tecnológicos, estaban en París y en Londres. Y en Londres especialmente había un señor que se llama el señor Watt, el inventor de la máquina de vapor, y a este joven, Agustín de Betancourt, se le envía profesor para ir a ver el taller del señor Watt. Le fusiló la máquina de vapor en un viaje de 12 días. ¿De acuerdo? Bien. En el año 84 tenemos a don Bernardo Gálvez, que vuelve de América, siendo la gran estrella de España, la estrella del momento, recibe los honores, el condado de Galveston, su hermano es todopoderoso, o sea, el rey y los Gálvez. Y aparecen por ahí los Canarios, y ahí los Gálvez, en este caso don Bernardo, nos muestra una faceta que parece que estaba opacada y es un experimento. O sea, la parte intelectual o la parte, digamos, más ilustrada de Bernardo florece con un invento que desarrollan en el río Manzanares, que es un barco con alas. El barco no llegó a despegar, ¿eh? Pero, ¿quiénes estaban en el experimento? Pues estaba don Bernardo, su amigo Agustín de Betancourt. Agustín de Betancourt vivía en la Orotava, a 2 kilómetros de la Gorborana. Lo conoció en la infancia, era mucho más pequeño. Estaba Tomás Cologan, que está ahí más viejito. Estaba don José de Vira y Clavijo. Está con los canarios. Y está con los canarios haciendo un invento, porque el señor presbítero del medio, que aparte de ser un humanista muy consagrado, era un inventor y fue el que levantó los primeros globos aerostáticos de la historia de España. Era tinerfeño, del Valle de la Orotava. Entonces, todos ellos se reúnen, don Tomás para arreglar sus asuntos de pleitos, pero se reúne un grupo de amigos de la infancia de Tenerife, porque difícilmente se iban a poder ver nuevamente, ¿no? El caso es que muestra de don Bernardo un aspecto que está muy poco conocido, ¿no? Y que demuestra que, así como componía sonetos y hacía... tenía una mente muy bien formada. De hecho, cuando está en Madrid se entera de que su padre anda pachucho y decide, se vuelve hacia América. Y en ese viaje de vuelta, en la fragata La Sabina, hace, por supuesto, la escala en Tenerife, porque quiere saludar a su amigo Bernardo, el hermano Tomás, que quedó en Tenerife. Cuando viene a Tenerife, se monta la revolución. O sea, le pidieron de todo tipo de favores, de recomendaciones para hijos
para que fuesen a regimientos determinados, recomendaciones para las Indias, recomendaciones tal. Él, según desembarcó, directamente se fue a la Gorborana. Además, están cartas de que él desembarca en Santa Cruz y se va a la Gorborana. La Gorborana, desde que su padre estamos en el año 84, desde que su padre la dejó en el 78, se había quedado con un encargado, se llama Manuel Pimienta, y nosotros seguíamos llevando los vinos de ellos y exportándolos a los Estados Unidos. Este año 84 para nosotros es un año de una enorme riqueza, porque se había terminado la Guerra de Independencia Americana y los navíos comerciales de Filadelfia llegaban por centenares. Era una cosa descomunal. Estados Unidos de repente eclosionó y reactivó. Tanto es así que cuando nombró a sus primeros 11 consulados en el extranjero, entre los 11 estaba el puerto de la Orotava. ¿Por qué? Porque eran los puertos de negocios de aquella época. Don Bernardo pone un pie en Tenerife. Habían pasado muchísimos años desde que no volvía por Tenerife y efectivamente estuvo en la hacienda La Gorborana y creo, intuyo que acabó viviendo en los días que estuvo allí en la casa nuestra, la casa de la finca, entre comillas, ¿no? El caso es que es una estancia muy cariñosa y él lo agradece. Él agradece porque además, de hecho lo hice por cartas, ¿no? Entre las muchas satisfacciones que recibo de esta isla con motivo de haber arribado a ellas voluntariamente y sin otro objeto que el de ver un país donde pasé mis primeros años. Ninguna me ha sido más grata que la visita que ayer merecí de vuestras señorías en esta ciudad, está hablando de la ciudad de La Laguna, porque con esta carta se le nombra socio de honor de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Padre e hijo están allí en la pared como socios de honor de la Real Sociedad. Tenerife se rindió a los pies de don Bernardo, pero lo que no sabía Bernardo es que en el viaje de Cádiz a Tenerife su padre había muerto. Él en Tenerife no lo sabe. Es cuando llega a La Habana, cuando empieza a percibir las noticias. No sé si se entera en La Habana, Manuel. En Venezuela se entera. En Puerto Rico. Pero el día, la fecha del fallecimiento, que es el 3 de noviembre, está él haciendo el viaje Cádiz-Tenerife. Él no lo sabe, él es muy feliz en Tenerife, pero ya, bueno, él me imagino que ya se lo imaginaba, ¿no? Evidentemente, hay cartas de don Matías 2 o 3 meses antes de su fallecimiento despidiéndose de Tenerife, lo cual a mí me hace feliz. Pero don Bernardo hizo lo mismo. Desde Tacubaya, él firmaba como conde de Gálvez y mantuvo permanentemente una conversación con Tenerife ya muy escasa, tenía demasiadas obligaciones, pero siempre remitiéndose a su tío. No se preocupen, que don José de Gálvez. Y efectivamente, y ya con esto concluyo, tras la muerte y el fallecimiento de don Bernardo, nosotros, los tinerfeños, seguimos haciendo uso de la herramienta José de Gálvez. Para nosotros era fundamental. Para Tenerife, el comercio con La Guaira, el comercio con Venezuela, el comercio con Nueva España, los permisos, los barcos que se bloqueaban en puertos, la llave que nos abría todo era don José de Gálvez, y si no era Miguel de Gálvez. Con lo cual, y esto solo lo digo a través de la visión muy estrechita de un archivo de una compañía, me imagino que lo extrapolamos a los archivos de los demás. Efectivamente, la influencia de los Gálvez en Canarias fue bastante poderosa, ¿no? Pero quizás eso, me quedo con el lado humano de ellos, ¿no? Son gente que verdaderamente se hizo querer y los cronistas de su tiempo se dieron cuenta de que cuando se iba don Matías se nos iba nuestro valedor. Con lo cual, agradecido a los Gálvez y agradecido a Málaga por compartir esta historia. Muchas gracias. Bueno, como verán, la relación Gálvez-Cologan sigue, que esto sigue ahí en el tiempo. Bueno, finalizamos esta mañana, nos vamos a comer y a las 5:30 nos volvemos a reunir aquí que continuamos con la conferencia de doña Cristina. Hasta las 5:30 entonces. Les recuerdo, para los que no han venido en otras ocasiones, que fuera hay unos impresos para hacer cualquier tipo de pregunta que responderemos esta tarde.
Muchas gracias. Hasta luego.